El asunto es que yo quiero hablar de las herencias espirituales, porque todos aquí tenemos herencia espiritual, una herencia que la recibimos de un ancestro nuestro que existió hace más de 4,000 años, un ancestro nuestro que se llamaba Abraham, porque nosotros somos hijos de Abraham tal como lo fue Isaac. Así como Isaac fue hijo de Abraham, en esa misma dimensión nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces, Abraham no recibió ninguna herencia. Abraham tuvo que conquistar todas las bendiciones de Dios, porque hay bendiciones que se reciben por herencia. Digamos, usted tiene que saber que usted va a dejar una herencia, sea positiva o sea negativa, espiritual, positiva o negativa. No todos nosotros, por ejemplo, yo vine al Señor sin ninguna herencia espiritual. Digamos, yo soy punto de partida. Yo fui el primero que me convertí en familia. Entonces, yo no recibí ningún legado. Yo no recibí ninguna herencia. Por ejemplo, algunos son hijos de cristianos, pero el ser hijo de cristiano no quiere decir que le dejaron herencia. Porque, por ejemplo, si alguien es hijo de un cristiano que nunca creyó en el diezmo, nunca creyó en la ofrenda, nunca creyó que Dios sanaba, nunca le dejó no le dejó ningún legado, porque tal vez era alguien que hoy estaba con Dios, después estaba caído, nunca dio testimonio, a veces iba a la iglesia, nunca tuvo un compromiso con Dios. Entonces no le dejó ningún legado, no le dejó ninguna herencia. Entonces usted va a ser igual, descuidado con las cosas del Señor. Hay gente que es descuidada con las cosas del Señor, que es irresponsable, porque ese fue el legado que le dejaron. Aunque su papá o su abuela haya sido cristiana, pero si no fue cristiana comprometida, entonces usted no es cristiano comprometido o comprometida. ¿Está aquí conmigo? Porque el legado es un legado de flojera, de indiferencia, de irresponsabilidad. Pero yo voy a hablar sobre la herencia que nos dejó Abraham, pero primero quiero hablar de las herencias que recibimos aquí en la tierra de nuestros parientes cercanos. Está aquí conmigo. Entonces, aunque uno haya recibido una herencia espiritual, no quiere decir que todo lo va a recibir así nomás. En Dios lo único que es gratis es la salvación. Es lo único que es gratis en Dios, que usted no tiene que hacer nada. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es palabra de Dios. Entonces, para ir al cielo y ser salvo, lo único que necesitamos es tener a Jesús en el corazón, haber creído en Él, haberlo aceptado a Él, sea espiritual o carnal, se va a ir con el Señor, ¿verdad? Entonces, pero el asunto no es solo irse con el Señor, el asunto es vivir aquí en la tierra la vida que era prometido. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por ejemplo, si usted vive a la raya, si usted tiene necesidad y en escasez, usted no tiene vida abundante. Usted está viviendo una vida de necesidad. Pero Dios vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia, lo que quiere decir es que no le va a hacer falta nada, lo va a tener todo, aunque no tenga, aunque no sea rico, pero lo va a tener todo. La vida abundante incluye alegría de corazón, paz, gozo, todo lo disfruta. Pero si no tiene la vida abundancia, usted no va a disfrutar nada en la tierra. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, Abraham, como no recibió, como algunos de nosotros que no tenemos herencia espiritual, por ejemplo, herencia espiritual, como Isaac tuvo herencia, y esa herencia también es nuestra.
es nuestra. Esa herencia nos la dejaron hace más de 4.000 años y por la fe nosotros nos tenemos que apropiar de ella. ¿Están aquí conmigo? Por ejemplo, hay hombres que yo me gozo de verlos. Por ejemplo, Joel Osteen. Digamos, él es una evidencia y un testigo de lo que es recibir herencia espiritual. Por ejemplo, él todo lo que es no le costó casi nada, porque todo lo recibió por herencia. Por ejemplo, como nosotros, yo no tuve herencia espiritual, yo tuve que orar y que Dios nos bendiga y esto, y para medio arreglar aquí, hacer algo medio pequeño y bonito. No, Joel Osteen cuando comenzó el ministerio ya tenía el edificio. Lo comenzó con 4.000 miembros, lo comenzó con 10 millones de fondo, porque esa fue la herencia espiritual que su padre le dejó. ¿Está conmigo? O sea que cuando a alguien se le deja una herencia, no comienza de cero, ¿verdad? Entonces, pero la mayor parte de nosotros aquí hemos comenzado de cero, porque nuestros ancestros más cercanos no nos dejaron nada. Por ejemplo, si en una familia, digamos en alguna familia, nunca ha habido un ministro, nunca Dios ha llamado a ninguno de esas últimas generaciones para ser pastor, evangelista, maestro, o lo que sea, eso quiere decir que en esa familia no hay herencia espiritual. Alguien tiene que levantar una herencia. ¿Está aquí conmigo? Como Otoniel Fon, es otro que me gusta. Él comenzó con un canal de televisión, él comenzó con radio, porque su padre le dejó esa herencia espiritual. Ay, esa la quisiera yo, y le dejó como $1.000 millones. Uy, ¿sabe lo que es $1.000 millones? ¿Verdad? Pero su papá fue el que trabajó, fue el que se fajó, fue el que construyó todo eso. ¿Está conmigo? Y cuando se retiró le dijo: hijo, continúa tú esto que yo te dejo, el legado que te dejo, la herencia. Y tanto este Joel Osteen como Otoniel han multiplicado todo lo que le dejaron sus padres. Pero digamos que aquí todos estamos comenzando de cero. Aquí nadie le dejó nada a usted ni a mí. Por eso tenemos que aprender algo para reconquistar lo que nuestro padre Abraham nos dejó. Porque la herencia que nos dejó no fue literal, física, espiritual, pero que está ahí. Nosotros la tenemos que agarrar por la fe. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Entonces, vamos a ver, Isaac recibió herencia. Entonces, aquí en Génesis 26, donde leímos, dice el versículo 4, comenzamos en el versículo 4, Dios le dice a Isaac, le da una promesa a Isaac, le dice, y te multiplicaré tu simiente. Esa promesa Dios se la dio primeramente a Abraham. A Abraham Dios le profetizó y le dijo, y multiplicaré tu simiente. Se la dijo a Abraham, pero no se cumplió en Abraham, se cumplió en Isaac, después se cumplió en Jacob. Lo que Dios le profetizó a Abraham no lo recibió, ni lo vio. Por ejemplo, Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Cuando Israel se formó, Abraham ya estaba en la presencia del Señor. Dios le dijo, haré de ti una nación grande, pero no era para él, era para Jacob, porque Israel salió de los lomos de Jacob, que era nieto de Abraham. Por eso todo lo que usted sea para Dios lo va a dejar como herencia a sus hijos. Si usted es un flojo, una floja que hace sus cositas y hace así, entonces sus hijos, ese va a ser el legado. Y aunque ellos no quieran, van a ser como usted. Un mes fiel a Dios, otro mes infiel. Un día sano y otro día en vicio. Porque ese va a ser el legado. Por ejemplo, si usted se congrega de vez en cuando, usted no hace nada, entonces sus hijos van a ser igual. Porque ese es el legado que usted le va a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros nos molestamos y tiramos la puerta, no solo le afecta a usted,
le afecta a los que vienen atrás de usted. ¿Está aquí conmigo? Sí, el ambiente está para enseñar esto. En el nombre de Jesús. Entonces, Dios le dijo a Abraham, es que esto es fuera de serie, hermano. Yo creo que el diablo no quiere que yo explique esto porque he estado en lucha espiritual, hermano. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham y desde que Dios lo llamó a Abraham nos incluyó a nosotros. Entonces Dios le dijo a Abraham, le dijo, te multiplicaré. En Génesis creo que 13 le dijo, como el polvo de la tierra. Entonces cuando Dios le dijo, te multiplicaré como el polvo de la tierra, se refería al pueblo árabe, a los árabes. Pero Dios también le dijo, te multiplicaré como la arena que está a la orilla del mar. Eso se refería al pueblo de Israel. Israel literalmente está sobre arena. Yo nunca he ido, pero lo he leído. Y la ciudad de los árabes casi está sobre el polvo, mano. Mucho polvo. Pero también Dios le dijo, y te multiplicaré como las estrellas del cielo. Cuando le digo te multiplicaré como las estrellas del cielo, se refería a usted y a mí, a los gentiles. Aleluya. Por eso Dios le dijo, Abraham puede ver las estrellas. Y Abraham salió fuera de su tienda y comenzó a ver el cielo. Eso es sobrenatural, era de día. De día no se pueden ver las estrellas. Allí Abraham tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Entonces de día Dios le dice a Abraham, es como que yo le diga ahorita, salga, hermano, puede ver las estrellas, no las va a ver. Entonces a mediodía Dios le dijo a Abraham, puedes contar las estrellas, y Abraham comenzó a tratar de contar y le dijo, no puedo, se dio por vencido. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Cuando Abraham miraba las estrellas, miraba su rostro y miraba el mío, porque las estrellas representan al pueblo gentil. Entonces, esto es herencia. Y yo tengo que poner esto como base para luego entrar a lo que quiero entrar. Verso 4 dice, y multiplicaré tu simiente o descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente, a tu descendencia, a la descendencia de, porque le está hablando a Isaac, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Isaac, te voy a multiplicar como las estrellas de los cielos, y en ti serán benditas todas las naciones? Isaac no hizo nada para recibir esa bendición. Dios le dijo, te voy a multiplicar porque tu padre Abraham me fue obediente guardando mis preceptos, mis mandamientos, mi palabra. Entonces Abraham fue obediente. ¿Quién cosechó esa obediencia? Su hijo Isaac. Pero esa bendición alcanzó a Jacob, alcanzó a José, alcanzó a Moisés. Y si nos ponemos nosotros las pilas a creer esto, nos puede alcanzar a nosotros. Porque usted tiene que tomar la decisión de creerlo. Por eso pusimos ese video, aunque la gente se ría. Bueno, si usted quiere ir con toda la gente, pues se va a subir en el barco donde va toda la gente. Pero como dijo ahí el motivador, dijo, si quiere ser diferente, o los baja ellos del barco o se baja usted. Porque el que quiera la bendición tiene que ser diferente a todos. Si usted quiere ser como todos los cristianos, pues haga lo que hacen todos los cristianos. ¿Y qué es lo que hacen la mayor parte de los cristianos? Bueno, son incrédulos, son negativos, no oran, no buscan del Señor, no tienen compromiso con nadie. Entonces viven ahí a la raya en escasez. Pero si usted quiere ser diferente,
Tenemos que ser gente diferente. Tenemos que hacer lo que la demás gente no hace. Ser apasionados. Aleluya. Levantar altares. Entonces, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y estatutos y mis leyes. Entonces, eso fue por la obediencia de Abraham. Por eso, aunque usted sea obediente y no mire ningún resultado, ningún provecho de esa obediencia, eso quiere decir que las consecuencias de esa obediencia la va a recibir algún descendiente suyo, un hijo, una hija, un nieto, un bisnieto, hasta 1000 generaciones. Entonces, con solamente ser obediente, usted ya está preparando para dejar un legado, una herencia espiritual a los suyos. Por eso, si a usted le gusta ir a la fiesta, no estoy diciendo que por otro va a perder, pero si va a ir a la fiesta, ¿qué herencia va a dejar, hermano? Por ejemplo, usted no tiene que esperar que sus hijos lo miren perfecto. Lo pueden ver que es una bomba de mecha corta, pero al mismo tiempo lo tienen que ver de vez en cuando, que abren la puerta para buscarlo y que lo miran de rodilla. De repente su hijo le quiere decir algo y va y lo mira leyendo la Biblia. De repente su hijo, aunque lo mire que es un gritón y que aquí y allá, pero de repente sus hijos lo tienen que ver con las manos levantadas al cielo adorando a Dios. Y ya está preparando un legado, una herencia espiritual para ellos. Porque sí, hay hijos de cristianos que no vienen a la iglesia y dicen, ¿para qué? Para ser como mi papá, como mi mamá, dice. Hay cristianos que creen que no es malo ir a las fiestas, porque ese fue el legado. Sus papás iban a la fiesta y crecieron yendo a la fiesta, y ellos creen que no es malo. Bueno, no es malo ir a la fiesta, yo creo que nadie se va a perder por eso. Pero como dijo el apóstol Pablo, hay cosas que no convienen, sencillamente no convienen porque no alimentan el espíritu, alimentan la carne. ¿Aló? Amén. O sea, vamos al versículo, ahí mismo en Génesis, si va conmigo, porque vamos a ver otra herencia de Isaac. Versículo 18. Versículo 18. Abraham fue caracterizado por 3 cosas. Se pone aquí en su corazón, que las dije el viernes. Abraham tenía 3 cualidades, y la primera era que era levantador de tiendas. Abraham nunca tuvo una casa fija. Siempre lo que hacía era levantar tiendas. Y con esa tienda iba de un lugar a otro. Pero Abraham también era abridor de pozos. Abraham abría pozos donde nadie lo abría un pozo. Abraham miraba agua donde nadie miraba agua. Abraham los pozos los abría en el desierto. Cuando todos los filisteos decían no hay agua, Abraham se paraba en un lugar y decía, oye, aquí bajo mi pieza hay agua. Y él no pagaba para que abrieran sus siervos pozos, sino que él agarraba pala y pico. Y él comenzaba a romper la arena, pero cavaba hoyos profundos hasta encontrar agua. Él y los demás solamente le ayudaban. Él no daba órdenes, hagan esto. Él agarraba su pala, su pico, y a trabajar, a buscar agua, a construir un pozo. Pero ¿por qué Abraham se interesaba en abrir pozos? Y eso es lo que vamos a aprender. Lo importante que era para Abraham tener pozos, cuando nadie pensaba en tener pozos de agua. Y usted y yo, si queremos entrar en la bendición de Abraham, tenemos que ser abridores de pozos, hermano. Aleluya. Entonces, como no tenemos herencias, tenemos que abrir pozos. Isaac no abrió pozos, porque su padre abrió pozos. Entonces mire lo que dice el versículo 18. Dice, y volvió, versículo 18 dice, y volvió a abrir Isaac
los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham, y llamólos por los nombres que su padre les había llamado. Abraham cada vez que abría un pozo le ponía un nombre, ya lo vamos a ver por qué le ponía nombre. Entonces Isaac volvió a abrir un pozo, ahí sí abrir, pero una cosa es abrir un pozo donde no hay pozo, y otra cosa es abrir un pozo que fue cegado, porque por lo menos ya sabe que hay agua ahí, va a la segura, no requiere fe. ¿Está aquí conmigo? Porque ya sabe que hay agua. Mientras que Abraham, cuando se paraba en pedazos de arena en el desierto, él tenía que orar a Dios, y Dios de alguna forma le decía: ahí hay agua. Entonces abría el pozo. Pero Isaac solo tenía que destaparlo, por decirlo así. Ya estaba seguro que al llegar al fondo iba a encontrar el agua. O sea que Isaac no fue abridor de pozos. Pero aunque era una herencia, él tenía que hacer algo: destaparlos. Aleluya. ¿Está conmigo? Sigamos leyendo entonces el 19. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, 20. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo de Esek, porque habían altercado con él. Aunque Isaac no abría los pozos, sino sus siervos, pero ese pozo que abrió se lo quitaron los filisteos. Y de ahí aprendemos que aunque reciba algo por herencia, usted lo tiene que pelear. Usted tiene que trabajarlo. ¿Está aquí conmigo? Amén. Mire, mire esto, póngame Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y después vamos a regresar otra vez. Porque Dios es un Dios que nos quiere bendecir exageradamente. Pero para recibir una bendición exagerada, ¿usted cree que se va a recibir masticando chicle? ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir exageradamente cuando usted no quiere pagar un precio? Usted dice: el culto comienza a las 11, llego a las 11:20, 11:30. Eso no es pagar ningún precio para venir a la casa de Dios, hermano. ¿Usted cree que lo va a hacer viendo ahí frente a la televisión tomando agua de coco? Pero Dios quiere bendiciones exageradas. Dios ha bendecido a su pueblo exageradamente. Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Porque esa gente era diferente a nosotros. Por ejemplo, Esdras en una ocasión dice que comenzó a leer la Biblia y todo el pueblo escuchaba la palabra llorando. Esa gente como que tenía otra piel. Por ejemplo, Job no tenía que darle ofrenda. No se resuró, se arrancó la barba y se arrancó su pelo para ofrecerlo a Dios. En una ocasión, en los tiempos de Esdras, había un sacerdote también que como escaseaba la palabra, dice que se arrancaba la barba. ¿Sabe lo que es arrancarse la barba, hermano? Porque se indignaba de que el pueblo estuviera sin interés en la palabra del Señor. Entonces, no hay bendición así flojito, bendición así. Hermano, hay reunión, tenemos una actividad este fin de semana, voy a ver si puedo ir. No, hermano, así no. Usted dirá: bueno, yo así estoy bien. Imagínese si se metiera con Dios como estuviera entonces. Por ejemplo, Dios le dio una promesa a Josué. Eso es fuera de serie, hermano. Eso es exagerado. Yo le he dicho que a Job Dios lo bendijo exageradamente. Dice que lo bendijo al doble. Venezuela,
Job es tipo de Venezuela. Que Venezuela lo perdió todo, toda la riqueza que tenía. Igual que Job lo perdió todo. Y así como a Job le dieron al principio la espalda a sus enemigos, sus amigos, a Venezuela también los vecinos, sus amigos, le dieron la espalda al principio. De último, con Job, esos tres amigos se unieron y se pusieron al lado de Job. Eso mismo está pasando en Venezuela. Los amigos, Colombia y todo ya se están uniendo y ayudando a Venezuela. Yo no soy venezolano ni nadie me ha llamado por Venezuela, pero tengo una predicación profética que Job es tipo de Venezuela. Entonces, Dios le dijo a Job, yo no sé si usted entiende, ya se lo he dicho tantas veces. Dice que le dio 3 hijas, perdió 3 hijas, pero al final le dio 3 hijas, que dice que eran las mujeres más bonitas de todo el planeta Tierra. Eso es exagerado, hermano. Imagínense que Isabela le dijeran a Carlos y a Nancy, Isabela, la niña más bonita de todo el planeta Tierra. Sería exagerado, porque hay una más bonita que ella, pero esa que es más bonita que ella, después aparece una que es más bonita y después otra que es más bonita. Hoy hay más bonita de un país, pero no es la más bonita de todo el mundo. Entonces, mire lo que Dios le dijo. Dice, esto con Josué, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Me gusta eso, Moisés ya estaba muerto y para Dios Moisés seguía siendo su siervo. Aunque Josué estaba al frente de Israel, aunque Josué había sido ungido y puesto para Dios, Josué todavía no era siervo de Jehová. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, versículo 2, mi siervo Moisés es muerto, Moisés ya murió, levántate ahora y pásate. En otras palabras, Dios le dice a Josué, por eso no lo miraba a Jehová como siervo, porque Josué quería hacer todo como lo hacía Moisés. Es que Moisés oraba así. Es que Moisés daba la orden que Israel se moviera cuando la columna de nube se movía por el día y cuando la columna de fuego se movía por la noche. Y Dios le dice a Josué, ¿qué te pasa? Levántate, sacúdete, porque yo no voy a hacer contigo como hice con Moisés. Por eso, mire, Abraham hacía carpa, eso representa la vida del Espíritu. Cuando Abraham podía construir una casa, pero no lo hacía, ponía una carpa. Con eso quería proféticamente decir, Dios, yo estoy listo si me pides que me mueva a otro lugar. Dios, yo estoy listo, mi corazón no está en esta tierra, mi corazón, mi casa la tengo allá arriba, en las moradas celestiales. El mover la tienda de un lugar a otro representa la guianza, el mover del Espíritu Santo de Dios. Ahora Dios a Moisés no lo guió así, a Abraham no lo guió así, a Moisés. No, Moisés no necesitaba guianza. Moisés lo que necesitaba era estar atento al movimiento de la columna de fuego por la noche y la columna de nube por el día. Cuando Dios le dijo, cuando mire que la columna de fuego o de nube se mueva, entonces tú suenas las trompetas y grita, levántate, oh Jehová, y se han esparcido tus enemigos. Y todo el campamento de Israel se ponía de pie a alistarse para emprender el viaje. Sí, cuando la columna se comenzaba a mover, Moisés le daba orden a los trompeteros, sonaban las trompetas y Moisés se paraba en algún lugar y gritaba, levántate, oh Jehová, y se han esparcido tus enemigos. Y cuando Israel escuchaba eso, todos comenzaron a prepararse para comenzar a caminar en el desierto. Entonces a Josué le dice, olvídate de Moisés porque yo no te voy a guiar así. Contigo va a ser algo diferente. A Josué le dice, donde quiera que tú vayas, yo iré. O sea que Dios con Moisés le dijo a Moisés, yo voy a ir delante de ti.
aquí está atrás Moisés. Yo soy la columna de fuego, porque en esa columna estaba Dios. Entonces Dios iba adelante y Moisés y Israel atrás de él. Entonces Josué quería hacer todo lo que hacía Moisés. Y él quería ver la columna o ver algo que se moviera. Y Dios le dijo, no, yo voy a ir donde tú vayas. En otras palabras, si Dios dice, yo voy a ir donde tú vayas, o sea que Josué tenía que ir adelante y Dios atrás de él. Cambió con Moisés, Dios iba adelante, con Josué, Dios iba atrás de Josué. Y hoy en día, en la vida del Espíritu es igual. Dios dice, yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Si usted está agarrado de Dios, usted está en comunión con Dios, no quiere que sea perfecto, pero usted se está esforzando por agradar a Dios y está pagando el precio. Yo esta semana recibí que hay algunos que están creciendo pero deformados. Yo digo, oh Dios, no permita eso. Como Dios diciendo, no permitas eso. Mira, el hermano, la hermana, ellos están creciendo pero deformados. Porque digamos, por poner un ejemplo, usted puede crecer como predicador sin pagar ningún precio, porque predicar no es sobrenatural. Se puede predicar sin tener revelación de Dios. Principalmente hoy que existe YouTube y libros. Entonces, uno, por ejemplo, como dije ayer, el que quiera ser predicador tiene que pagar el diezmo. Se me salió, hermano. Pero lo vamos a tomar como que sea de Dios. Porque el año antes yo ponía a los hermanos a predicar aunque no diezmaran. Y alguien que predica sin diezmar está creciendo deformado. Porque del predicador dice que se requiere que se presente delante de Dios como obrero aprobado. Y aprobado por medio de las pruebas. Por ejemplo, usted, digamos, a Misael le toca predicar, no puedo. Y lo sigo poniendo, digamos, es un crecimiento, creciendo pero sin forma, deformado. ¿Aló? ¿No ha visto predicadores que los invitan? Yo aquí no los invito, que ellos son los invitados del evangelista famoso, entonces ellos vienen y se sientan, digamos, está toda la mayoría, ellos se sientan, ponen acá a un lado y cruzan las piernas, y mientras todos están cantando, ellos están así. ¿Lo ha visto? ¿Quién necesita más, el predicador o la congregación, de estar conectado con Dios? Pero crecieron deformados. Y el tiempo de ser servidor de Dios sin forma ya pasó. Hoy es un tiempo diferente, de que cualquier muchacho o muchacha que se levante, se le va a levantar formado, moldeado por el Señor. Y lo que le forma son las pruebas. Lo que le forma es la responsabilidad. Eso es lo que le da forma cuando usted es responsable. No voy a decir como una hermana siempre me dice, no, usted es así porque es el pastor. No, yo soy pastor porque fui así antes de ser pastor. Yo recuerdo la primera vez que vino mi mamá y estaba comenzando a predicar en Los Ángeles. Comenzaba y la primera vez que vino mi mamá iba a llegar, digamos, a las 3 de la tarde al aeropuerto de Los Ángeles. Y a las 3 de la tarde comenzaba el culto en la iglesia y ese domingo me tocaba predicar a mí. Y yo sabía que a las 3:45, 3:50 me entregaban el tiempo. Busqué a alguien y le dije, ¿la puede ir a recoger al aeropuerto? Porque yo tenía que predicar, eso es pagar el precio. Y cuando se es así, entonces ahí el Espíritu le va dando forma. Y para usted – nada es más importante que Dios.
Por eso, por no tener formación, no me refiero a usted aquí, no, en toda la iglesia tenemos cientos de miembros del cuerpo de Cristo, miles, que las cosas de Dios es como segundo plato, y el primer plato sus amigotes o sus amigotas o sus fiestas dejan al Señor por agradar a otra cosa. Eso es ser cristiano, estar creciendo sin ser formado. Pero lo más importante es ser formado. Amén. Por ejemplo, hay alguien que a mí me gusta, ese hombre está formado, educado y moldeado, es Kai Luna. En YouTube, ¿cómo hablan de él? ¿Cómo lo critican? Y nunca lo escuchan en una predicación hablando que lo critican. Y le digo porque yo estaba pendiente una vez cuando vi una bandera que estaba en narcotráfico hace como 2 meses o 3 meses. Yo estaba pendiente de escucharlo el lunes, porque ellos lo ponen en internet, las predicaciones del domingo. Nada mencionaba de eso. Él llegaba y enseñaba de Dios, de la fe, de esto y lo otro, y nunca dice que le están atacando nada. Eso es señal de que él está formado, que está educado en Dios. Aleluya. Ya me salí. Si ya no le gustó y se puso así, ya ve, ha estado creciendo sin forma. Yo he escuchado, hermano, que una temporada, porque todos son etapas, que cualquier cosa que predicaba siempre la gente lo dice por mí, lo dice por mí. Y yo recuerdo que una vez visitamos con mi esposa una familia que decía que por ellos se fueron todos. Y entonces digo, que usted predicó este domingo, acaso, y cuando ustedes platicaron eso, yo estaba presente para oírlo. No. Entonces no era casualidad. Lo que pasa es que la palabra dice que es como una espada de 2 filos que penetra, y dice que diciendo los pensamientos del corazón, o sea, cosas que hizo en lo oculto, la palabra lo saca a luz. Amén. Gracias, porque está bien contento, hermano. Entonces, así como Abraham, nuestro padre, que bien entienda, lo cual significa ser flexible al mover de Dios. Josué no quería ser flexible, pero lo entendió. Dios decía, mi siervo Moisés ha muerto. Moisés seguía siendo siervo para Dios, porque, aunque estaba muerto, porque Josué no se ponía las pilas, estaba atrapado en lo pasado. Y Dios le dijo, lo pasado ya pasó. Ahora no es con Moisés, es contigo. Contigo es diferente. Contigo tú vas a ir adelante y yo voy atrás de ti. Donde tú vayas, yo voy a ir. Eso es para hoy. Aleluya, gloria al Señor. Pero él está hablando de lo exagerado. Verso 3, versículo 3. Entonces le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. No es ese, es el 4 entonces. Ese es exagerado, ese versículo. Usted está donde está no por culpa de Dios, por culpa suya. Yo soy lo que soy ahora, no por culpa de Dios, por culpa mía. Pero yo quiero revertir las cosas. Yo en estos últimos años de vida que me quedan, quiero llegar lejos y quiero tener lo mejor que hay en esta tierra. Si no disfruta un carro nuevo aquí, en el cielo no van a haber carros nuevos. Si usted se muere, tengo ganas de comer una Big Mac, pero no tengo dinero. Bueno, se la va a perder porque en el cielo no hay Big Mac, la tiene que disfrutar aquí. Hay gente que dice que todo lo que no sirve del diablo, algunos dicen que la Pepsi es del diablo, pero yo pienso lo contrario, porque a mí me gusta la Pepsi y la Coca-Cola. Tome Coca-Cola y Pepsi, porque en el cielo no van a haber esas bebidas. Por eso necesitamos la abundancia aquí en la tierra. En el cielo usted no va a necesitar fe.
En el cielo usted no va a tener guerras. En el cielo usted no va a tener prosperidad. En el cielo usted lo va a tener todo porque va a estar en lo perfecto. Pero aquí en la tierra se tiene que fajar. Aquí en la tierra tiene que echar mano de la fe. Aquí en la tierra tiene que conquistar lo mejor. Pero si usted es un cristiano que dice, no, yo soy salvadoreño. Y yo con tal de que tenga mi carrito, mi carcacha, no importa. No necesita ser libre de su mente. No, es que yo soy dominicano, los dominicanos somos así, Señor. No, lo de Dios se disfruta aquí en la tierra. Las bendiciones que Dios ha prometido son para aquí en la tierra. La vida abundante, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida abundante aquí en la tierra, no en el cielo. Es más, si usted aquí fue medio, como decía el video, medio mediocre, en el cielo va a ser igual. Hay gente que hace 20 años partió para el cielo y todavía no han visto al Señor. No es que usted, alguien que nunca deseó escuchar a Dios, alguien que nunca deseó ver al Señor, alguien que nunca pagó el precio, alguien que nunca oró, que nunca se consagró a Dios. Usted cree que al morirse llega al cielo y ya Jesús lo está esperando. No, señores, no. Le voy a decir esto, ¿usted ha visto esas pantallas gigantes que hay en el downtown? Eso existe, porque en el cielo eso hay. Y la gente que no ha visto al Señor en las calles, cuando anda ahí en las calles de oro, cuando mira al Señor, lo mira a través de una pantalla. Esas pantallas gigantes. Hay gente que nunca ha visto a Abraham. Abraham, cuando lo quieren servir a las 2 de la tarde, va a dar una enseñanza del profeta Abraham, el padre Abraham. No una enseñanza de la fe, porque ya no necesita fe. Entonces, por medio de pantallas gigantes. Porque no voy a creer que allí en el cielo no va a tener pastor. Yo le voy a decir, si usted ama este lugar y usted siente que yo lo edifico en el cielo, yo voy a seguir siendo su pastor. Porque no todos van a recibir enseñanzas directas del cielo. Ah, ¿cómo no? Pues aquí prefería el campo antes que la iglesia. Aquí en la tierra prefería ver a la selección de México antes que a la iglesia. Aquí prefería antes el trabajo que las cosas de Dios. Ah, sí, solo llega al cielo y el Señor le va a comenzar a enseñar misterios. No, Señor. Esas enseñanzas las va a recibir a través del pastor que tenga allá. Y si usted siente que me ama a mí, y usted siente que aunque no lo diga, y usted dice, el pastorcito, cada día más bueno. Es posible que en el cielo yo sea su pastor, porque yo sí estoy seguro que cuando llegue al cielo yo sí voy a ver al Señor. Esto más, yo 2 o 3 veces. Yo soy un guerrero, si usted no lo sabe. Yo ya voy a andar en caballo blanco. Ya tengo ese caballo. Si cada vez lo está esperando que me termine el tiempo de estar aquí en la tierra. Solo llevo y el caballo en entrar esperándome. Yo una vez pregunté, ¿y por qué siempre ando en caballo? Porque eres un guerrero y los guerreros andan en un caballo. Ah, sí, ¿cómo no? Aquí lo de Dios es segunda. Lo más importante para mí es el trabajo y Dios segunda. Ah, sí, se muere y ya, el Señor allá. Bienvenido, siervo fiel. No. Hay gente que se muere y un tío, un hermano, un primo le da la bienvenida en el cielo. ¿Quién le ha metido aquí un carnal que no quiere nada de Dios? ¿Y quién le ha metido que allá el Señor va a estar loco por usted? Entonces, versículo 4. Dios mío, yo mismo no he leído ese versículo bien. Solo lo tengo en la mente, lo que quiero decir. Pero ese versículo es exagerado. Lo que Dios le dijo a Josué.
Porque si sus padres fueron cristianos y Dios los bendijo, la bendición que Dios le quiere dar a usted es mayor que la bendición que le dio a sus padres. Es como sus hijos, la bendición que Dios tiene para sus hijos es mayor que la bendición que Dios le ha dado a usted. Amén. Míreme, Dios no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Pero si pagamos el precio, no el precio de quitarse las cosas, el precio de orar, el precio de adorar al Señor, el precio de morir a las cosas del mundo, de morir a las cosas que no edifican al Espíritu. Mire, Dios nos puede bendecir. ¿Acaso cae una y todo esto son grandes cosas? Por ejemplo, cae una, escuché una predicación que dice que el tesorero de la iglesia le dijo, estuvieron platicando y le dijo, mire pastor, podemos pasar 10 años sin recoger ofrendas ni diezmos. Y la iglesia va a tener para sostener todos los ministerios que tiene, para sostener el edificio. Le digo, y usted va a poder seguir viajando también por 10 años. Imagínense cuánto tendrán de fondo. ¿Y usted cree que ellos están bendecidos porque son especiales? No, porque ellos se decidieron por el Señor a creer lo que Dios dice. Amén. Aleluya. Así como Abraham, dice la Biblia que Abraham cruzó un río. Abraham no es judío. Mi padre trabaja con un judío y una vez fui a ayudarle a algo y salió la judía ahí. Y ya le metimos plática y digo de Abraham y le dije, Abraham no es judío. Oh, yo le dije, Abraham es mi padre. Sí, yo soy hijo de Abraham. Y me dijo, no, porque Abraham es judío. Dijo, eres padre de los judíos. Y yo le dije, ¿Abraham no es judío? Y me dijo, le voy a preguntar al rabino a la noche, me dijo. Pues no le tiene que preguntar nada porque yo lo digo, le dije. Abraham se hizo judío. Y para hacerse judío, el cambio tiene que ser en la mente. Es decir, la mente donde está algo trabado en nuestra mente. ¿Quién nos dijo que es más importante loro 3 pelos que las cosas de Dios? ¿Quién me ha dicho que es más importante? ¿Quién me metió que sin el trabajo ese lo tengo que ser fiel a ese trabajo? Porque si no voy a poder vivir, algo está ahí trabado en el cerebro. No es cierto. El sustento suyo y mío no depende del trabajo, depende de Dios. Si Dios le quita la salud, ya no va a poder trabajar. Entonces, Abraham tuvo que levantar carpas, abrir hoyos y tuvo que levantar altares y tuvo que ser diezmador después de que dio el diezmo de todo. O sea que Abraham nunca había diezmado y de repente le llegó la revelación de diezmar. Dice que diezmó todo al rey Melquisedec. Después de eso, dice que cruzó un río, cruzó de una orilla a la otra. Y cuando cruzó la otra orilla se le llamó Abraham el hebreo. Ahí se hizo judío. Y ese es el cruce que tenemos que hacer de nuestra mente de escasez por una mentalidad de abundancia. Verso 4. Entonces en el versículo 4 le dijo Dios. Y no me van a salir y decir, ¿por qué no lo dijo Dios a Josué? No, toda la Biblia es para nosotros, fue para Josué, pero es para usted y para mí. Como hay gente que es que eso es de la ley, dice. Bueno, yo le he dado los estudios, pero de repente lo voy a dar. ¿Qué es de la ley? Si usted quiere ser rico, tiene que vivir la ley. La ley no es solo para los judíos, la ley es para usted y para mí. Entonces dice, y hasta más fuerte, porque Jesús dijo, ustedes oyeron que la ley decía, no matarás. Perdón, la gracia más fuerte que la ley. Jesús les dijo, ustedes oyeron en la ley a los profetas que decían, ojo por ojo. El que mata que muere, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es mucho más fuerte la gracia que la ley.
Entonces le dice, desde el desierto, y este Líbano, dice ahí, voy a ver cómo dice en mi Biblia, permítame, que eso no me está cuadrando ahí, no sé cómo dice ahí. Desde el desierto, Josué, estamos en el versículo 4, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar. Entonces, eso no se lo dijo Dios a Abraham. A Abraham Dios le dijo, todo lo que puedan ver tus ojos te lo voy a dar. Pero la promesa fue alterada con Josué. Entonces le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta ahí fue donde que miró Abraham. Toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar de... Es que ahí lo dice así, lo va a leer aquí. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar. Luego le dice, hasta donde se pone el sol, será vuestro territorio. A Josué le dijo, todo, a Abraham, todo lo que puedan ver tus ojos, y los ojos de Abraham alcanzaron a ver hasta el río Éufrates y la tierra de los heteos hasta ahí. A Josué le dijo, todo lo que pisare la planta de vuestros pies, le dijo, hasta donde se pone el sol será tuyo. Pero ¿qué lo exageraba ahí? Es que donde se pone el sol no tiene límite. Usted nunca puede llegar. ¿Sabe? La puesta del sol es en las tardes. Entonces usted mira el sol allá, ¿no? Pero usted nunca va a llegar a ese sol, porque el sol se mira que está abajo, pero el sol no está abajo, está arriba. Entonces puede pasar un año caminando y nunca va a llegar. Y yo le digo a José, todo lo que pisare la planta de vuestros pies hasta donde se pone el sol será vuestro. O sea, bendición de tierra sin límite. Sin límite. Usted dice que no vale la pena meterse con el Señor. Sí vale la pena, hermano. Si usted no quiere ser bendecido y usted dice, no, yo con tal que tenga mi cafecito a las 3 de la tarde y mi panito, yo con eso. Porque a mí lo material no me interesa, lo único que me interesa es lo espiritual. No es cierto, si le interesara lo espiritual, le interesara lo material. Porque para creer en la prosperidad tiene que ser espiritual. Para creer en la abundancia tiene que ser espiritual, tiene que ser de fe, y la fe es algo del espíritu. Amén, aleluya. 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 Entonces, Abraham era abridor de pozos, lo vimos. Isaac no abrió pozos, ponía a sus siervos Isaac, pero era como escarbar, destapar. Otra cosa era abrir pozos. Usted no tiene que destapar pozos, ni yo. Nosotros somos llamados a abrir pozos. ¿Por qué Abraham abría pozos? Es que a nadie se le ocurrió esa idea. Por eso, donde Abraham llegaba, las cosas cambiaban. Porque en esos tiempos no había transportación de agua como lo hay hoy por medio de tubos. En esos tiempos no era así. Entonces, en el desierto no podía haber crianza de pollos, de ovejas. No podía poner agricultura. No podía sembrar. No podía plantar árboles, no podía tener camellos. Entonces, en los tiempos de Abraham, el abrir un pozo, número uno,
le daba autoridad. El abrir un pozo y encontrar agua en ese pozo le daba prosperidad. Y por medio de abrir un pozo, Abraham se convertía en bendición para todos los que estuvieran cerca de él. Entonces Abraham llegaba, abría un pozo, entonces él podía tener ganado. Porque sin agua no podía haber ganadería, sin agua. Sin agua no podía haber agricultura. ¿Me está entendiendo? Sin agua no podía haber prosperidad, porque Abraham cavaba un pozo y hacía negocio con esa agua. Donde él abría un pozo, surgía el negocio de la agricultura, surgía el negocio de la ganadería. La ciudad o el pueblo comenzaba a prosperar. La ciudad o el pueblo se convertía en una ciudad de negocio. Entonces Abraham se convertía en el hombre más importante de ese lugar, porque él tenía el negocio del agua. O sea que sin pozo Abraham no podía hacer negocios. Sin pozo Abraham no podía tener ganado. Sin pozos Abraham no podía sembrar. Sin pozos de agua Abraham no podía tener reputación. Él se convertía en el hombre más importante porque él era el dueño del pozo. Por eso le ponía nombre a los pozos, para que se supiera que ese pozo le pertenecía a Abraham. La bendición dependía del pozo. El pozo le daba prestigio, el pozo le daba reputación, el pozo le daba ingresos, el pozo le daba nombre, el pozo lo hacía importante a él, el pozo lo hacía un hombre de respeto, el pozo lo hacía un hombre de admiración, el pozo. Por eso necesitamos nosotros a comenzar a abrir pozos.